Congresista Melgarejo, le pido a título personal que me permita felicitarla por este hermosísimo proyecto que justamente refleja el espíritu de esta comisión. Antes de pasar a votación, me pide la palabra el congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Me uno a su felicitación a la congresista Melgarejo y quisiera señalar que este tipo de iniciativas tiene como principal objetivo sensibilizar a la opinión pública. Para todos es un hecho concreto el deshielo de los glaciares y el peligro que eso significa para las futuras generaciones. Cuando veíamos el video y lo observaba usted, señor presidente, exclamar con admiración respecto a la belleza del Alpamayo, por ejemplo, pues esa vista también la merecen ver las futuras generaciones. Por eso, por su intermedio, señor presidente, me permito sugerir que este proyecto se incorpore a los proyectos del Bicentenario. Los proyectos del Bicentenario son aquellos que la Comisión del Bicentenario, en coordinación con los distintos presidentes de cada comisión, considera como esenciales para salvaguardar no solamente la necesidad de preservar esto para las futuras generaciones, sino también aquellos proyectos que van a cambiar y sustentar la realidad peruana de tal forma que ingresemos a nuestro tercer siglo de vida republicana en mejor pie. Por eso creo yo que este proyecto es uno de aquellos que en vista que busca proteger a la Cordillera Blanca, en la cual se alojan glaciares como el del Alpamayo o el mismo Monte Huascarán. Estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, con el deshielo salvaje que existe en gran parte de la cordillera ancashina. Permite revertir esta situación a partir de la sensibilidad y si va a ir acompañado de otro proyecto vinculado al cambio climático, pues creo que podría inscribirse dentro de los grandes proyectos de ley del Bicentenario. Gracias, presidente. Compartiendo los conceptos del congresista Cheput, invito a la Comisión de Cultura a votar. Congresista Melgarejo, congresista Albrecht, congresista Nanculí, congresista Palomino, congresista Ceballos, congresista Pacori, congresista Tigya, congresista Guía Pianto, congresista Cheput. Ha sido aprobado por unanimidad, señora presidenta. Agradezco a todos los congresistas, gracias congresista Juan Cheput, gracias Francesco Petrosi, también a Víctor Albrecht, a Betty, a Dalmiro Palomino, al señor congresista Ceballos, a Tigya, a Pacori, a Moisés Guía Pianto, quienes apostamos por el desarrollo de nuestro país y con este tipo de ideas esta comisión tiene ese espíritu de desarrollo, este nuevo congreso con propuestas y vamos a hacer realidad ejecutándolas. Bueno, quiero pedirles, se solicita la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta a fin de tramitarlos de acuerdo, todos los acuerdos adoptados para no perder nuestro quórum por esas prácticas también reiterativas de nuestro Parlamento. Solicito al voto para que sea aprobado. Francesco Petrosi, Víctor Albrecht, Betty Ananculí, Dalmiro Palomino, el congresista Ceballos, le damos la bienvenida también al congresista Gilmer, al congresista Pacori, al congresista Carlos Tigya y al congresista Moisés Guía Pianto, Juan Cheput Mor. Bueno, continuando con nuestra agenda de la comisión, señores congresistas, como último punto tenemos la presencia del doctor Alberto Martorell Carreño, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Perú, para exponer sobre el tema. Por favor, invoco y exhorto para que nos acompañen los señores congresistas. Y que no se vayan, por favor.
quiero darle la bienvenida al doctor Alberto Martorell, quien nos va a hablar de la propuesta para un encuentro sostenible entre patrimonio y turismo cultural. Bienvenido nuevamente y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señora congresista. Muy buenas tardes ya a los señores miembros de la comisión. Es un honor para mí poder dirigirme en este momento a ustedes. Si bien el título es este encuentro sostenible entre turismo y patrimonio, que es una necesidad indiscutible para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, creo que con todos los problemas que puedan haber en torno a algunos de los sitios de patrimonio cultural, es indiscutible, por ejemplo, que el tema del Machu Picchu, como les digo, con todos los problemas que sabemos que existen y lo delicada que es la gestión de un sitio como este. Sin embargo, si ustedes revisan las cifras económicas, ahora que yo creo que equivocadamente, pero es un dato más importante, el factor económico el crecimiento económico es considerado como un factor importante, no es el único, hay que ver temas de sostenibilidad, pero en ese contexto, Machu Picchu es uno de los ejemplos de crecimiento sostenible más constante que podamos encontrar en nuestra realidad. Y junto a este bien, también podríamos hablar de pues otros lugares como la Huaca del Sol y de la Luna, o el importantísimo museo Tumbas Reales de Zipán, iniciativas arqueológicas, además son varias más en el norte peruano, que han generado un crecimiento sostenible del turismo a lo largo de los últimos años en esa región. Para hablar del encuentro sostenible entre patrimonio y turismo, hay que hablar de derechos. Mi especialidad, mi doctorado es en Derecho de la Cultura y desde ese punto de vista quisiera referirme a las características del patrimonio cultural, que es la gran fuente de turismo en nuestro país, desde el punto de vista legal. Durante muchos años se ha discutido, creo que esa discusión ya no está más, digamos, en primera línea, si el patrimonio cultural era público o privado en cuanto a los bienes muebles, ¿no? Las colecciones que sabemos que existen, si son públicas o son privadas. Y en realidad el problema, desde el punto de vista de la naturaleza de los bienes que estamos hablando, es que no son plenamente públicos y no son plenamente privados, aunque pertenezcan en su elemento físico a una colección, a una persona o a determinada institución. Aún así, su elemento simbólico es colectivo, nos representa a todos. Si eso se cumple debidamente, no importa tanto si lo administra por ejemplo, un museo como el Museo Larco, que tiene una administración exitosa, o lo administra un museo totalmente público. Hay que tener, por supuesto, museos públicos de primerísimo nivel y deben ser los primeros, pero la discusión es cómo se administra el patrimonio. Y en la discusión de cómo se administra el patrimonio nos vamos a encontrar con temas que justamente chocan con esa dualidad del patrimonio, como la respuesta que durante mucho tiempo se dio desde el Estado en general de no poder invertir en patrimonio privado, inmueble, en casos de incendios y demás, cuando las leyes de presupuesto general de la República, por ejemplo, han inclusive establecido los 2 últimos años una partida para ese tipo de inversión, porque por más privado que sea el inmueble de la Casa 2 de Mayo o la Casa Buque, tiene otro tipo de problemas incendiados que son símbolos de todos, tienen una dimensión pública que implica la acción desde el Estado, que permite la acción desde el Estado. Desde ese punto de vista, de esa naturaleza, avanzamos por favor las diapositivas, hay que hablar también del enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos que implica que el acceso al patrimonio cultural, el pleno
rescate del patrimonio cultural, la correcta conservación de estos bienes, sea un derecho que implica derechos personales. Avanzamos, por favor. Derechos de los que se llama de segunda generación, en las que hay una obligación del Estado de brindar servicio culturales, en los que también hay servicios de patrimonio cultural como los museos, y avanzamos una más, los derechos ya considerados de tercera generación, donde están los derechos culturales, por ejemplo, el derecho al acceso a la cultura. Naciones Unidas tiene una relatoría especializada en derechos humanos culturales, y en esa relatoría se considera que uno de los principales derechos humanos es el acceso físico y simbólico al patrimonio, y por eso en países que no tienen ningún tipo de organización que se pueda calificar de cercana a sistemas comunistas, en general en los países europeos, por ejemplo, el acceso a los inmuebles de propiedad privada, de familias nobiliarias en algunos países, que tienen generaciones de ser privados, es obligatorio en determinadas épocas del año, porque la función pública debe cumplirse y debe respetarse, aunque sea inclusive el domicilio de la familia. Al ser patrimonio cultural, en países como España o Inglaterra, se establecen sistemas de visita pública obligatoria para el propietario. Avanzamos, por favor. Ahora bien, para hablar de la forma en que estamos gestionando nuestro patrimonio, yo estando en esta comisión dedicada al tema del patrimonio, yo no puedo dejar de referirme a algunos casos que me parecen especialmente preocupantes. Tenemos dos problemas que se pueden apreciar en los últimos años. Ahí se está proyectando una resolución viceministerial de hace muy poco tiempo, del 4 de septiembre del 2017, una más por favor, donde se hace al final el retiro de la condición de patrimonio de un inmueble en la ciudad de Piura. El caso es que este inmueble, declarado patrimonio cultural, por diversos motivos, ha devenido en una situación ruinosa. Se dice que queda muy poco del inmueble y realmente es probable que no tenga sentido, aunque la restauración es una ciencia muy avanzada y se puede recuperar estos bienes, pero es probable que no tenga sentido considerar dentro de la categoría patrimonio cultural a estos bienes. Pero lo que no puede suceder es que teniendo un organismo especializado, el Ministerio de Cultura, en la protección de estos bienes, la resolución nos diga: el inmueble se ha deteriorado, los propietarios nos han dicho de que dado el estado de deterioro ya no lo consideren patrimonio cultural. Avanzamos una más por favor, y en esas condiciones se le retira simplemente la condición de patrimonio cultural. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Por qué ese sitio llegó a ese estado de conservación? El propietario tiene responsabilidades. ¿Qué trámites administrativos hicieron para que el propietario las cumpliera o para apoyarlo en el cumplimiento, que es otro deber que debería el Estado asumir, ¿no? Avanzamos, por favor. Y entre todas las consideraciones que se dan, finalmente se concluye una más con la resolución de retirar la condición de patrimonio cultural. Este ejemplo de Piura, que es el último que está en la página de transparencia del Ministerio de Cultura, se ha dado en muchísimos otros casos. Y la situación es la misma, ¿no? En el Callao, un inmueble invadido durante mucho tiempo por fumones y personas de mal vivir, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Se deterioró, lo incendiaron en algún momento y tal, ya no existe prácticamente el inmueble. Retírenle la condición. ¿Quién protege eso? ¿O es que declaramos por declarar? Es que es una declaración solamente formal y luego el inmueble a su suerte. Si el inmueble tiene suerte de que alguien lo conserve o está en una zona donde no hay daños, continuará existiendo. Si no, pues ya lo retiramos de la lista. No tiene sentido, ¿no? Tiene que haber responsabilidades en eso. Avanzamos, por favor. Luego, hay otro tema mucho más reciente y tal vez inclusive más preocupante. Estas resoluciones también de los últimos días nos hablan de la desactivación del principio constitucional de presunción de la condición de patrimonio cultural. Está establecido en el artículo 21 de nuestra Constitución.
define qué es patrimonio cultural y dice que lo que tenga esas características aparentemente, mientras no se demuestre que no es realmente parte del patrimonio cultural, se considera como un bien integrante del patrimonio cultural vía presunción. Sin embargo, avanzamos por favor, se han venido dando una serie de interpretaciones que son altamente preocupantes. El primer caso en julio de este año fue un cementerio, el cementerio Chilca, donde una determinada empresa había realizado obras que dañaron el patrimonio cultural existente. Ese sitio cuenta con una resolución de declaración como patrimonio cultural, pero por razones de tal vez negligencia, falta de recursos o las que fuese, el ministerio, pese a que la resolución decía delimítese, nunca lo delimitó. Estando declarado patrimonio cultural, se ha declarado nula la sanción que la Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural había iniciado, se ha declarado nulo el expediente porque dice que al no estar delimitado no hay forma de proteger. Si está declarado y hay un criterio de presunción claramente establecido, hay informes científicos sobre el sitio que lo han declarado debidamente, que lo han reconocido, y solamente falta la delimitación. En esa situación, distinguidos congresistas, está más del 80% de nuestro patrimonio cultural. Y si eso se aplica, es absolutamente grave, terrible, y se viene aplicando ya en varios casos. Actualmente, por ejemplo, la Casa Hacienda Sojo está siendo afectada en su visualidad, un bien declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por unos pequeños módulos de vivienda que se están construyendo de uno de estos programas sociales. Se hizo el trámite para advertir que esa zona debería formar parte de la zona de amortiguamiento, pero hay un informe de la Dirección de Cultura de Piura que dice que en el primer módulo encontraron restos arqueológicos, bienes arqueológicos inmuebles. Continuó la obra, ahora están en el tercer módulo, se paró durante un tiempo y se nos ha respondido que no se va a hacer ninguna otra forma de protección. Entonces, bajo la misma lógica en el fondo, el informe de la Dirección de Cultura de Piura dice, no, es que esto no está delimitado, no está declarado y por lo tanto, los últimos casos, en dos de los casos que he traído, el texto del informe de asesoría jurídica del Ministerio de Cultura dice no se puede proteger lo que no existe. Y si no se ha declarado y delimitado, legalmente no existe. La Constitución, insisto, les crea la figura de la presunción. No es ni siquiera la ley, es la Constitución la que dice que se aplique la presunción. Por lo tanto, se presume que existe. Y probablemente no deba ser protegido. Pero mientras no se demuestre técnicamente que no debe ser protegido, es obligación del Ministerio de Cultura protegerlo. Y esas resoluciones viceministeriales de los últimos tiempos requieren una profunda reflexión. Justamente en ese cuadro destaco lo que les digo, ¿no? Que nos dicen que el bien no existe. Hay científicos que han hecho estudios. ¿Qué significa eso? Que la realidad es superada por la declaración, o es que la declaración recoge, se alimenta de la realidad. Hay informes científicos al respecto. Avanzamos, por favor. Una más. Y en ese caso también se concluye declarando fundada la posición del particular y procediéndose a retirar la sanción y prácticamente desaparecer la posibilidad de conservación del bien. Entonces, eso es sumamente preocupante. He traído solo ejemplos. Avanzamos, por favor. Este es un caso similar al del cementerio de Chilca. Lo podemos pasar tal vez hasta las conclusiones, porque sé que los señores congresistas tienen un tiempo limitado. Se resuelve nuevamente declarar en el anterior, fundada la solicitud del particular, la apelación del particular, y retirar
la sanción, ¿no? Diciendo que no es posible proteger, pese que el cementerio Chilca y los otros casos son demostrados, estudiados con publicaciones, con informes que están en los anales del Ministerio de Cultura, y sin embargo se dice esto. Ahora, para hablar darle el cariz positivo de ese encuentro de turismo cultural para el desarrollo, la importancia del turismo cultural para el desarrollo. Como les decía en un comienzo, los ejemplos de los casos en los que se ha llevado bien el proceso científico de patrimonio cultural, Huaca del Sol de la Luna, El Brujo, Túcume, son ejemplos que nos están dando frutos de desarrollo sostenible con identidad. La Fundación Ford ha estudiado ese proceso de autoafirmación de ciudadanía, que es el proceso básico para el desarrollo. El crecimiento económico sin capital humano que lo disfrute, que lo comparta, que lo haga una realidad positiva, se convierte muchas veces en situaciones como la que de alguna manera vivimos, de asaltos y violencia. Si hay dinero, también hay quien lo puede conseguir fácilmente, porque no hay el proceso social de encuentro. Nuestro expresidente decía que los monumentos eran malos y no le iba a dar dinero a nadie que hiciera monumentos. Los monumentos son símbolos para la sociedad, son símbolos que nos dicen que podemos creer, crear, tener sabios, tener héroes. Y de hecho, los grandes países desarrollados del mundo tienen grandes monumentos. Es necesario desarrollar una política que dé valores a nuestra sociedad. De cara al bicentenario, labor que tan acertadamente dirige el congresista Cheput, el tema del patrimonio cultural, primero para nosotros,